Vamos a continuar con el estudio bíblico de lo que fue el domingo pasado y hablábamos en cuanto a lo que es un Dios de orden, ¿sí? Y compartimos dos, y en esta oportunidad vamos a compartir dos ordenanzas más en cuanto a lo que la Biblia dice a través de este rey tremendo que marcó la diferencia como el rey Ezequías. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias a Dios porque eres bueno con nosotros. Gracias a Dios por llegar a nuestras vidas. Gracias a Dios porque obras en gran manera en nuestra vida de saber que primeramente llegaste, solucionaste nuestra eternidad. Y gracias a Dios porque realmente estuviste preocupado por cada uno de nosotros. Porque la verdad, como creación tuya, el deseo tuyo, Padre, que todos estemos contigo. Gracias a Dios por ese Padre tan amoroso, tan preocupado, que en la semana hemos experimentado, donde nos has provisto todo lo que necesitábamos. Ese Padre que está preocupado cuando estamos en situaciones adversas, cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, pero también cuando nos vemos propensos a situaciones donde nos lleva tal vez a pecar, pero gracias a Dios porque tu presencia en nuestra vida está siempre. Bendice este tiempo, Padre, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias a Dios por traernos con bien. Y Señor, que tu palabra sea la que pueda realmente revertir nuestra vida del error a lo correcto. Y no tan solo nosotros, sino también que los niños, Señor, a través del Ministerio de la Niñez, poderamente nuestros hijos ser instruidos en tu verdad. Gracias a Dios por tener tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Como hablábamos, ¿sí? Continuamos con el libro. Ahí, si me acompañás, a Isaías 38. Vamos a hacer lectura, ¿sí? Isaías 38. Y como bien decíamos la otra vez, cuando llegamos a Cristo estábamos como Génesis 1:2, desordenado y vacío. Pero qué lindo poderamente llegar a Dios y Dios ordenarnos, ¿sí? Y a su vez también suplir ese vacío que estaba en nuestro corazón, que es Cristo. Dice la palabra de Dios en Isaías 38, versículo 1. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él profeta Isaías, hijo de Amós. Y dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que dice, hecho lo que es agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías en gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. Versículo 17. Y he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hasta aquí la palabra del Señor y versículos que leíamos en cuanto al domingo pasado. Y la vida de Ezequías, un pequeño repaso solamente. La vida de Ezequías es un rey que llegó a su reinado a los 25 años, reinó 29 años, ¿sí? Y la influencia más grande que tuvo fue su mamá, Abías, la cual hacía lo correcto, le leía la palabra, le instruía de temprana edad. Por eso ese hombre fue y hizo lo que hizo y tuvo ese temor del Señor y hacer lo correcto y sacar y quitar y poner lo correcto a llevar a un pueblo. Pero al otro lado estaba lo contrario, ¿sí? La espiritualidad versus el pecado, ¿sí? La vida de acá, su padre, un hombre perverso, un hombre depravado, un hombre malo, un hombre de corazón incorrecto, que quería agradarse a sí mismo y lleno de su egoísmo, sin importar la influencia que tenía más cercana como su familia. Ahora, cada uno de nosotros somos propensos a influenciar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros seres queridos y a los más cercanos. Y lo llamativo de la vida de este hombre, para seguir repasando un poquito, es que este hombre marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque era una persona, uno de los pocos reyes, aparte que hizo lo correcto, quitó lugares altos, quitó los postes de acera, quitó también lo que era la serpiente de bronce que había construido Moisés, la cual el pueblo en ese momento endiosaba y se dio cuenta de eso, la destruyó. 700 años el pueblo llevó colocar incienso, idolatrar a algo realmente que en su momento le sirvió. ¿Se acuerdan la historia? Tenían que mirar la serpiente de bronce y si miraban, se sanaban.
Ahora empezó a quitar, a hacer limpieza, empezó a ordenar, porque claro, Dios había llegado a su vida. Y eso es lo que Dios en nuestra vida pasa cuando llega a Cristo. Empieza a ordenarlo todo de una manera impresionante. Y nunca lo hace de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque la necesidad más grande que el ser humano tiene de ordenar no es de lo de afuera. ¿Cuántas personas, tal cual vos conocés, que son esclavizadas y están con los lazos de lo que es adicción al alcoholismo, a la droga, al cigarrillo, a lo que sea? Y son cosas externas. Pero el problema más grande que el ser humano tiene y que hemos tenido en su momento nosotros fue interno. Pero cuando Dios solucionó lo interno en nuestra vida, empezó Dios ¿a qué? A cambiarlo todo. Ahora, obvio que Dios dio el libre albedrío y dio una voluntad. Dios no va a cambiar algo si la persona no quiere, ¿no? Y en tu caso y en mi caso sucedió lo mismo. Dios empezó a cambiar nuestras vidas porque nosotros le dimos la llave de nuestro corazón a Dios y le dijimos, Dios, ordénate todo. Y como dice ahí, ¿no? Ahí en Isaías 38, versículo 1, una frase, y yo la subrayé, ordena tu casa, ordena lo íntimo, ordena lo que es importante. En este caso, ordena lo que es tu reinado. Ordena lo que Dios te está pidiendo ahora que realmente hagas. Ahora, le pide orden, pero a su vez también viene con orden, pero a su vez también viene con una mala noticia. Vas a morir. Ya los días se te van a terminar. Justo compartíamos ahí con los chicos, ahí Lucas y familia, en la Plaza Minicity, y hablábamos de lo que los días lo tenemos contado. Decirle Dios ahora sería realmente algo descabellado. Es la oportunidad de decirle sí a Dios y no decirle no a Dios. Porque uno no sabe cuándo el día, ese día que llegó Cristo a tu vida, fue un día muy especial. Dios solucionó la eternidad de tu vida. Pero un día va a llegar ese día que va a llegar lo que es la muerte, ¿sí? Donde no estamos preparados para ese día. Una noticia recibí el día jueves antes de venir a este estudio bíblico, 4 de la tarde, mi tía Irma, hermana de mi padrastro, falleció. Pero gracias a Dios tuvo la oportunidad de poder escuchar el Evangelio. Y ahí animaba a mi primo Lucas, que es una de las personas la cual está en el camino del Señor. Y le decía, Lucas, si tenés la oportunidad, levantate, abrí tu boca, orá, compartí el Evangelio si se da la oportunidad. ¿Sí? Un versículo, algo, linda oportunidad. Y los hijos de Dios tenemos que ser en este mundo oportunistas en el buen sentido de la palabra. Ver la situación adversa, lo difícil, lo duro que la familia estaba pasando como oportunidad para poder comunicar el Evangelio. Ahora uno nunca sabe cuándo va a morir en sí. Hoy estamos vivos. Mañana no sé si la vamos a contar. Pero en los días que el Señor nos regale, que estemos preparados y a su vez también agradecidos a Dios, que el abrir los ojos es de oportunidad. De oportunidad para vivirlo, pero a su vez también de una forma correcta y con responsabilidad. No podemos vivir el día de acuerdo a que este día lo vivo y lo vivo. Pero lo vivo con responsabilidad. Dios nos da 16 horas para vivir. 8 horas para descansar. No nos excedamos, ¿no? Pero 16 horas para poder ¿qué? Para poder honrar y glorificar al Señor. Y que a través de nuestra vida, la cual Dios la sigue ordenando, y me sigue ordenando porque hay muchas cosas, la cual está desordenada y desordenada también en nuestra vida, pero en medio de todo Dios sigue levantando personas como Ezequías para marcar la diferencia a su generación en ese momento. Como ahora Dios te lleva a poder vos marcar tu generación ahora y que pueda impactar a lo que están más cerca. No te pierdas la oportunidad que si sos hijo de Dios y tenés personas alrededor que se van al infierno, aunque sea hablarle de Jesús, aunque sea un buen accionar, aunque sea decirle al terminar el trabajo, si es la única palabra que va a hablar del Señor, decirle, voy a orar por vos, Dios te ama, te regalo un folleto, pero predisponernos con un corazón agradecido a Dios, porque Dios ordenó mi vida y también la quiere ordenar con todo el mundo. Pero lamentablemente Dios le dio al ser humano una voluntad propia, donde decide, y las consecuencias son irreversibles de alguno que le da la espalda a Dios, y las consecuencias son hermosas de aquellos que no le han dado la espalda a Dios. La vida de Ezequías fue este hombre que nos llamó la atención de saber que Dios no tan solo le dio la oportunidad de reinar y de hacer lo correcto, y lo hizo bien. Sus días
si seguimos la historia, esa se la dejo para ustedes, no la terminó bien. Pero al fin y al cabo hubo un periodo de tiempo que honró y glorificó al nombre del Señor. Y eso me lleva a mí a que como empiezo debo terminar bien. Y la idea es esa, y el desafío del cielo cada día de nuestra vida es que nosotros podamos influenciar. Ahora, la vida de Ezequías. Ezequías era uno de los 4 reyes, ¿sí?, que marcó una diferencia impresionante. Y vamos a leer nuevamente, pongan una lapicera, un papel o algo, vamos a volver a Isaías 38, pero vamos a leer este hermoso versículo en Salmos. ¿Sí? Salmos, ahí si me acompañás con tu Biblia, ¿sí? 37, versículo 23. Y tal vez lo conocés de memoria, pero dice Salmo 37, 23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová. Y eso es lo trascendental de este versículo. ¿Cómo Dios ordena nuestra vida? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. No son ordenados por el hombre por su propia personalidad, por su trasfondo, por dónde vive, o por lo que estudió, por la posición que tiene, sino que es Jehová quien ordena una vida en sí. Ahora eso es lo llamativo. ¿No te deslumbrás de que Dios ha ordenado tu vida de una manera impresionante? ¿No te llama la atención, ni me llama la atención de que Dios ha hecho algo extraordinario en mi vida y en tu vida? Bueno, eso te tiene que llevar a animar tu corazón y mi corazón de saber que el que lo hizo fue Dios. Porque solamente le dije, Dios, el volante de mi vida te lo doy a vos. Pero no requiere solamente de un día que se lo haya dado, sino de todos los días que se lo tengo que dar. Porque un día le dijo a Dios, yo manejo, mañana maneja vos, yo manejo hoy, mañana maneja vos, esta semana maneja vos, la semana que viene manejo yo. No se trata de esa forma. El volante se lo doy a Dios todos los días. Obvio que cuesta, pero no es imposible. Queremos orden en nuestra vida, tenemos que dejarle el volante a Dios. Para que Él volantee en la ruta de esta vida, la cual es cruel, la cual es dura, va en contra de los parámetros de Dios. Y es más, ser hijo de Dios es un re desafío y no es para cualquiera. Por eso son muy pocos los que aceptan el desafío de llegar a Dios. Muchos de los que compartíamos el viernes decían, muchas gracias, buenísimo, soy joven todavía. Algunos decían, soy pródigo, todavía no, algún día voy a volver. Como si fuera que la vida la tienen comprada y que Dios le va a dar 50 años más. Pero en medio de todo estamos nosotros como hijos de Dios. No podemos cerrar nuestra boca. Debemos abrirla a un mundo que necesita del Señor. Si el Señor ordenó nuestras vidas, ¿por qué no poder ordenar también la vida de nuestra familia, compartiéndole el Evangelio? En la vida de este hombre podemos ver realmente que hizo 4 cosas. La primera que compartíamos el domingo pasado era, ¿sí?, la primera ordenanza es la ordenanza de la presencia de Dios. No podemos experimentar el orden de Dios en nuestra vida sin la presencia de Dios en nuestra vida. ¿A través de qué? A través de la comunión con Dios. La comunión con Dios es la que lleva a nuestra vida constantemente a ordenarla. Una Biblia cerrada en un hogar o en una persona, es imposible que Dios siga ordenando nuestra vida. Tenemos que abrir la palabra de Dios, tenemos que decirle, Dios, háblame. Señor, saca a la mente lo que hay en mi corazón. Señor, corregime, exhortame, adireccioname. Señor, guíame. Señor, quiero realmente hacer tu voluntad. La presencia de Dios. Y hablábamos sobre vivencias. Una de las vivencias que podemos experimentar es la vivencia espiritual, todos los días. No dejando solamente, acondicionando nuestra vida a tan solo el devocional. Debemos leer, debemos memorizar, debemos escuchar prédica, debemos poner música cristiana en la iglesia, debemos colocar ese ambiente en el hogar. Si no lo hacemos, Satanás va a ganar terreno en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Sinónimo de qué? Fracaso. Le voy a dar la oportunidad a Satanás, la cual ya ganó mucho y ha ganado mucho en mi pasado y me ha quitado varios años. No, es tiempo de tomar una decisión, de experimentar el orden de Dios a través de la presencia de Dios todos los días. Y una de las cosas también que veíamos es la ordenanza en cuanto a la presencia de Dios, pero también en la adversidad, en el sufrimiento, en el dolor,
Leíamos Job capítulo 5, versículo 7. Los justos padecerán aflicción. Padeciste aflicción, es parte del convenio de Dios. Es parte, ¿no es cierto?, de la vida del creyente, donde las situaciones complicadas, como lo económico, la salud, postrado en cama, el no llegar a un alquiler, problema interpersonal, a cualquier sea la circunstancia, es parte de la formación de Dios de poder recurrir a Dios. ¿No te pasa que cuando estamos en momentos difíciles somos más propensos a buscar a Dios que cuando estamos bien? Y sinceramente, es triste decirlo, pero muchas veces voy a Dios cuando hay aflicción. Cuando las papas queman, diría, ¿no? Pero al fin y al cabo la presencia de Dios, como dice en Mateo 28, al final de todo, ¿qué le dice el Señor Jesucristo a los discípulos? Lo amaré hasta el fin. Y eso me llama de que la presencia de Dios en el Hijo de Dios está todos los días, no algún día. Pero hay algo realmente que nosotros muchas veces podemos experimentar. La presencia de Dios está en nuestra vida, pero muchas veces somos propensos a no experimentar esa presencia de Dios. Decirle, Dios, hoy no. Señor, hoy estoy cansado. Señor, hoy no doy más. Señor, me levanté sobre la hora. Disculpa, después, cuando venga. Pero Dios requiere de nuestra vida, ¿sí?, un ejercicio diario. Y esto es tremendo, ¿eh? Para aquellos que han experimentado el ejercicio corporal. ¿Qué pasa cuando una semana corres y la semana la que entra, por ejemplo, la que viene ahora, no lo haces? ¿Sabes cómo te va a costar? Muchísimo. Y lo mismo pasa en cuanto a lo que es nuestra comunión con Dios. Debemos engranar todos los días, ¿para qué? Para estar aceitado. ¿Qué pasa con una bicicleta que no le echás aceite, no le pones aceite a la cadena? Se va a oxidar. Y eso es lo que sucede. Cuando no hacemos deporte, cuando no tenemos ese hábito, diría uno, cuando no algunos que ya tal vez no lo podemos hacer, pero cuando no podemos, nos oxidamos. Y en la vida cristiana también nos oxidamos espiritualmente. Ahora, si hacemos una pregunta tal vez personal, ¿el devocional está oxidado? ¿Está aceitado? ¿Está siendo bueno? ¿Lo he dejado? ¿Colgué los botines? ¿Ya lo dejo ahí? ¿Me cuesta mucho? Bueno, Dios es un Dios de oportunidad. Fabián hablaba de una palabra muy linda, misericordia. Las experimentamos todos los días. Y Dios, en su misericordia y en su gracia, nos da mañana la oportunidad de poder estar a cuenta con Él. Hoy sí, pero me da vergüenza ir al devocional, está blanco. No, pero debo realmente ir de vuelta. Me acuerdo de un muchacho de Costa Rica, Alex. Él decía, una vez me compartió el devocional y me dice, mirá mi devocional, pum. ¿Viste cuántas hojas blancas, ¿no? ¿Cuántas partes blancas hay, no? Sí. ¿Qué te llama la atención de todo el devocional? Aparte de lo blanco. Que dice en la parte blanca, fracasé. Se laceraba el tipo, ¿no? Pero en cierta manera, cuando uno no está en presencia del Señor, en comunión con Él, es un día de fracaso. Porque nosotros, cuando no tenemos nuestro tiempo con el Señor, en presencia del Señor, es un día que depende de nuestras fuerzas. Sabiendo que cuando realmente vamos hacia Dios, las fuerzas no son nuestras, sino que las hacemos a la fuerza de Dios. En segundo lugar, hablábamos en cuanto a lo que es, qué importante la ordenanza en cuanto a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestra vida es vitalísima. Es más, la vida que fue cambiada en nuestra vida, la cual colocó orden Dios, fue la palabra de Dios. ¿Cómo Dios ordena tu vida y mi vida? Lo ordena a través de la palabra de Dios. Ahora, qué importante es la palabra de Dios. Cuanto más tiempo en la palabra de Dios, ¿sabes qué vamos a ser propensos? A ser personas de principios. No prestado, no porque me lo dijeron, no porque voy a la iglesia, no porque alguien me lo dijo, no porque sigo la fe de mi papá, no porque sigo la fe del pastor, no porque sigo la fe porque alguien me lo dijo. Es un principio, no fumo, no tomo, no salgo a bailar, no voy a ese lugar, no caigo en el chisme, en el trabajo al cual somos propensos, no me enredo en los negocios de esta vida, no escucho para el mundo sordo, para Dios las antenas bien paradas. Ahora, qué importante tener como ordenanza nuestra vida. Es como aquellos que han hecho, ¿sí? Callan. Y seguro que alguno en algún momento ha ido al brete, ¿no? Y tal vez ha ido a hacer calla. Son dos partes la cual uno hace, de un lado, izquierda y derecha. Si solamente le meto oración, solamente voy a ser un hijo de Dios dando vuelta nomás en este mundo. Si le meto oración y palabra, voy a avanzar.
Pero es imposible que uno avance como hijo de Dios en una vida la cual Dios requiere, ¿sí? Que sea una vida, ¿no es cierto?, una vida de avance. Dios no me quiere que quede quieto, no me quiere estático, no me quiere pasivo. Él me quiere que en este mundo yo pueda ser como Cristo, un revolucionario. No, tampoco romper todo, sino revolucionario en buen sentido. Donde hay un creyente, algo tiene que suceder. No puede ser realmente donde estoy que algo no suceda en sí. Mi vecino me tiene que conocer, tengo que abrir la boca, tengo que mostrar testimonio del Señor. Y esto me lo recuerdo a mí, ¿no? Todos los días. Nunca uno prepara algo para la gente. Lo preparo para mí. Dios me habla a mí, me está hablando a mí. Dios requiere de mí la presencia del Señor todos los días. En segundo lugar, la palabra de Dios todos los días. ¿Soy propenso a dejarla? Sí, soy propenso. Pero una cosa solamente en tercer lugar, para que Dios vaya ordenando mi vida, es mi prioridad. ¿Sí? La prioridad. Cuando Dios va ordenando la vida del creyente, en primer lugar experimenta la presencia de Dios. En segundo lugar, experimenta uno la palabra de Dios todos los días. Y en tercer lugar, cuando Dios va ordenando todo, vas viendo qué es prioridad y qué no. Y vos sabés qué es prioridad y qué no. ¿Qué significa la palabra prioridad? Tomarle importancia. A lo que realmente yo decido y le tomo importancia, es algo realmente que yo lo veo como prioritario. ¿Qué cosas vos y yo lo tomamos como prioridad? Fíjense lo que dice Isaías 38, versículo 3. Y a través de la vida de este hombre dice, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes, dice, desde ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¿Cuál era la prioridad de este hombre? Dice que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Este hombre, sin duda que la palabra preeminencia en su cabeza y corazón estaba. Y una palabra que se repite constantemente en la palabra preeminencia, lo vemos en el libro Colosenses, solamente para complementar el concepto. Colosenses, capítulo 1, versículo 8. Colosenses 1, 18, perdón. Colosenses 1, 18. Dice la palabra de Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y ahí va colocando una forma ordenada y eclesiástica. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y Él es el principio, dice, el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, la palabra dice, tenga la preeminencia. La preeminencia. La preeminencia en la vida del apóstol Pablo era importante. Él vivía de acuerdo a la preeminencia de Dios. Él hablaba en cuanto a lo que es la preeminencia de Dios. Él actuaba en cuanto a la preeminencia de Dios. Y anotaba algunas cosas en cuanto a lo que es la preeminencia que yo puedo tener en mi vida. En primer lugar, la preeminencia tal vez en lo prioritario que es las relaciones interpersonales. Yo puedo tener en la vida cristiana muchas amistades, pero muchas veces puedo tener problemas interpersonales. Pero la palabra de Dios me motiva y te motiva. Fíjense lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 5. Filipenses, dice la palabra de Dios ahí. Efesios, Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice, nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno lo demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo. Y algo que me encanta acá es prioridad. Si hay una de las cosas que como prioridad, hijo de Dios, tenemos que tener a una vida ordenada, es, ¿no es cierto?, en nuestra vida, relaciones interpersonales. Yo como hijo de Dios no puedo tener problema interpersonal con alguien. Debo arreglarlo, debo actuar, no debo pasar el tiempo. Si hay algo que paraliza al hijo de Dios, que hace un camino intransitable a no avanzar, es los problemas interpersonales. El versículo 3 dice, nada hagáis con contiendas o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y algo que me encanta, ¿no es cierto?, contiendas. Que el Señor nos libre poderosamente tener contienda entre nosotros. El diablo es muy especialista y quiere hacer dos cosas.
desacreditar en la iglesia. Primero, la fe, tuya y mía, desacreditarnos totalmente para que nosotros, ¿qué? Nos inundemos a las aflicciones de este mundo. Y en segundo lugar, desacreditar a la iglesia. Ese fue el propósito desde el principio y es hasta ahora. Le voy a dar el gusto. Relaciones interpersonales. Tengo un problema interpersonal con alguien, lo debo tomar como prioritario. Para que Dios siga, ¿qué? Ordenando mi vida. El primer punto, la presencia de Dios. Segundo punto, ¿sí? La palabra de Dios. En tercer punto, la preeminencia de Dios en nuestra vida. Y uno de los ingredientes en cuanto a la preeminencia de Dios, de tenerlo como primer lugar a Dios, es ponerme a cuenta con Él y no tener un problema interpersonal con alguien. Pregunta al alma, al corazón, a tu vida y mi vida. ¿Tenés alguna charla pendiente con alguien? ¿Estás postergándola? Déjame decirte que no pierdas el tiempo. Mañana o termina de reunión o lo que sea, aprovechá y ponete primera cuenta con Dios. Segundo lugar, con mi hermana y mi hermano en la fe. Uno dirá, no, pero ¿cómo vamos a estar peleados? El diablo es un especialista de colocar contiendas en tu mente y corazón. Seamos rápidos y ligeros en cuanto a eso. Otra cosa también que veía era acá, dice primero, como preeminencia es en cuanto a los recursos. ¿Recursos qué? Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 3. Si me acompañan, Proverbios capítulo 3, Salmos Proverbios capítulo 3, versículo 9. 3:9. Dice así la palabra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia, dice, de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. Uno dice, ¿qué tiene que ver la preeminencia de Dios con los bienes de uno que tiene? Tiene mucho que ver. Cada cosa que vamos a compartir en cuanto a este punto es muy importante, porque la preeminencia o tener a Dios como prioridad en nuestra vida es que yo quiero ponerme a cuenta con el Señor, con mi hermano, pero también de lo que el Señor me provee. Algunos más, otros menos, un poco, no sé. Dios sabe cuánto por mes nosotros tenemos. Y no es que estoy haciendo un evangelio de la prosperidad en esta noche, sino más que nada de lo que el Señor nos bendice, apartarlo, ¿sí? Apartarlo una vez por mes, cada 15 días, o de repente tal vez 4 sobre de lo que el Señor te bendice y me bendice. Quédate bien tranquilo y tranquila que Dios nunca te va a desatender dar a Dios lo que es de Dios. ¿Se paga una luz? Sí. ¿Se paga un alquiler? También. ¿Se pagan los versículos que los chicos llevan? Hay un evento la segunda semana de julio, una hermosa actividad con los niños, donde uno está sembrando. No sabemos lo que están adentro de esas 4 paredes el día de mañana, lo que serán en las manos del Señor, ni el que también está allá en el fondo, ¿no? Pero Dios, sin duda, de lo que vos estás dando y lo que uno está dando en una ofrenda que se levanta cada domingo, es para la inversión de la extensión del reino de Dios. Se pagan folletos, se pagan lo que realmente impresiones, ¿sí? La iglesia no se limpia con agua solamente, se paga el agua también, detergente, lavandina, cada detalle. Y en medio de todo es sinónimo de dinero. Pero este versículo dice, honra a Jehová con tus bienes. Te animo a que realmente lo veas como una prioridad. No tan solo agarrar lo que tengo y lo que hay, y pum. Planificala de antemano. Te desafío y me desafío. Agosto, de lo que el Señor me bendice. Recordad que lo poco es mucho en la mano de Dios. Dios no se agradó de la ofrenda que fue abultada de las personas que daban en público. ¿De quién Dios se agradó? De esa viuda que dice que Dios, dice ahí que Jesús, la exaltó porque dio más de que todas las otras personas que eran los fariseos. Entonces, recordad, lo poco en la mano de Dios es mucho. Y nunca vea de lo que pones que Dios sin duda no va a bendecir. Pero planificalo, velo como una prioridad y te vas a deslumbrar de lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida. Porque Dios lo va a ver como ¿qué? Ese hijo está tomando ¿qué? Como prioridad. Honra a Jehová con tus bienes. Ahora uno dice, un ejemplo claro es una abuela que en mi iglesia, en Iglesia de Hermano Libre cuando existía, pura Mayorga. Creo
creo que en otra oportunidad he hablado de ella. Exalto dos cosas en la vida de ella. Una, la visitación y otra, la ofrenda. La visitación. Lo que caminaba esa mujer era impresionante. ¿Sí? Ahí en esos barrios polvorientos ella iba. Tal vez ya no tenían conocimiento de la palabra, no iba con una exégesis, no iba con doctrina, no iba con griego, arameo, pero sí iba con lo que era la visita. Y siempre iba con un salmo y un proverbio, propicio al hogar donde iba. Pero también era fiel en cuanto a sus ofrendas. El resultado de que yo estoy acá, soy el resultado de ella, ya partió a la presencia del Señor. Pero ella daba de sus ofrendas, ¿no es cierto? La iglesia en Pergamino arrancó a ofrendar cuando yo tenía 13 años. Sergio, en ese momento que era el líder de jóvenes, por 5 años la iglesia ofrendó. Y era una promesa de fe que decía para alumnos de Parada Viva, para alumnos que iban a ir a estudiar. Y entre ellos estaba yo. A través de esa ofrenda, esa viuda, porque era una señora que había fallecido su esposo, ella fue fiel. Y eso es lo que Dios realmente quiere de tu vida y mi vida. Si es poco, que sea fiel. 1000 por mes, fiel. 500, ¿sí? Fiel. 100 por mes, fiel. Y una de las cosas realmente lo llamativo en la vida de ella es que apartaba un sobrecito y uno lo veía de lejos, ¿no es cierto? Y veía. Después nos llevaron a agradecer de una forma a cada uno de la cual habían sido beneficiados, entre ellos era uno. Y fue tan grato y ella decía, yo estoy dando, de mi jubilación lo estoy dando, yo no sé cuánto tiempo voy a morir, cuándo voy a morir, pero al fin y al cabo quiero ser fiel de lo que Dios me da. Y quiero ser parte. Y cuando sea grande y ya no pueda caminar, lo que voy a hacer voy a comprar libros. La cantidad de libros que compraba esa mujer era impresionante. Porque cuando ya no pueda caminar, lo que voy a hacer en mi tiempo, acostada en esa cama de 2 plazas, ¿sí? Y donde tengo ahí de repente salamandra, lo que me queda es la vista y voy a leer. Y su último día ella quedó ciega. Y fue un ejemplo de memorización también. Lo que memorizaba también, cada cosa que me voy acordando, voy viendo, ¿no es cierto?, cualidades. Una mujer sencilla y humilde, que era fiel y honró al Señor con sus bienes. Por eso uno nunca sabe cuando uno lo que pone, la trascendencia que tiene de esa ofrenda, de lo que Dios se lo está dando. No se lo está dando a una persona, se lo está dando directamente a Dios. Una perspectiva correcta en nuestro corazón. Bien, otra cosa también llamativa cuando uno pone a Dios como prioridad. No tan solo en la administración de nuestros recursos, sino primero la familia. Qué desafío a aquellos que somos cabeza de hogar. Primero la familia, ante todo, primero la familia. Deuteronomio capítulo 6, primero la familia. Primero la familia en todo. En primer lugar, ¿no es cierto?, como hijo de Dios, velar a aquellos que somos cabeza de hogar. Debemos pastorear el corazón de nuestras esposas. Debemos orar de la mano con ella, estudiar la palabra de Dios juntos, no funciona separados, debemos estar juntos. Aquellos que tenemos ese privilegio de poder hacerlo. Y aquellos tal vez que todavía son esas guerreras, ¿no es cierto?, del Señor, que están llevando a cabo la familia sola, junto con la familia, juntos, orando, leyendo la palabra de Dios, el devocional o el proverbio, aunque sea de ese mismo día, juntos. ¿Qué terreno gana el diablo cuando realmente no hay unidad? Todo se desenlaza en el hogar y se va desordenando cuando no hay unidad en el hogar. El diablo ha ganado mucho tiempo y también mucho terreno en nuestro hogar y a su vez también tal vez en nuestro corazón. Y esto me lo lacero a mí mismo. Es un desafío constante para la vida de uno. Otra cosa que notaba era, el Señor es el primero en casa. Satandrá vendrá con toda la artillería habido y por haber. Aquellos hombres que están fuera del hogar. ¿Sabes cómo acecha Satanás constantemente? Con el sexo opuesto, con el dinero ilegítimo, con las mentiras. Pero aquellas madres que están en el hogar influenciando, no dejen de orar por los esposos, de saber que la lucha es permanente y constante. Porque ellos luchan, como uno también lucha, obvio. Ahora, qué importante estar, ¿qué? Juntos. El diálogo, sin duda también. Tal vez implique en el hogar, para realmente estar juntos y que sea prioridad en la familia, apagar el televisor. ¿Sí? A veces esa pantalla, esa cosa negra ahí que está ahí, muchas veces realmente estorba las conversaciones, las charlas. El celular, apagarlo tal vez
cuando es el tiempo del almuerzo, de la cena, de la comida, del desayuno, apagarlo, que no haya distracción y que pueda hacer ese tiempo, porque el único tiempo de reunión que hay es solamente cuando estamos comiendo. Pero cuando estamos comiendo no estemos así con la pantalla. Y muchas veces, no te hablo el ejemplo, porque también fui propenso. Estamos acá, está tu familia acá. ¿Qué es más importante? Tienes razón, tú. Apagarlo. Implica apagar si hay que cortar tal vez malas amistades, porque tal vez perjudica nuestra familia. Otra cosa también que podemos ver, malas amistades, obvio. Oración en el hogar, tal vez tener ese cultito familiar una vez por semana, ¿sí? Ahí voy a decir, pero es una bebé, no entiende. No importa, con la esposa, ahí orar juntos, leer la palabra de Dios juntos. Orar juntos, intercambiar pedido de oración, ¿sí? Otra cosa también es que se puede ver también cuando no hay tal vez la familia como prioridad. Uno puede ver tal vez discusión en cuanto al dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ausencia de la palabra. Discusión tal vez en que no llegamos al alquiler, porque hay ausencia de la palabra y de la oración. También tal vez porque la crianza, ¿sí? Hay discusión en cuanto a eso también, porque hay ausencia de la oración y de la palabra. Y otra cosa también que notaba era tal vez porque pensamos distinto y ahí donde realmente el enemigo gana ventaja. Qué importante es prioridad. Prioridad tal vez en lo que es el dinero, ¿sí? Honra a Dios con tus bienes, separarlo, planificarlo. En segundo lugar, en lo que es la administración, en lo que es la familia, ¿sí? Tenerlo como importante. Nadie va a pastorear nuestra familia si nosotros, hombres que estamos aquí presentes, lo va a hacer. El pastor no puede ir a la casa y abrir la Biblia por nosotros, porque ahí sabe qué va a suceder, va a ser realmente un desautorizo, ¿sí? Y los hijos van a escuchar a otra persona que a nosotros como papá. Qué desafío que tenemos como hijo de Dios, qué desafío que tenemos como papá. No busqué, sino cuántas veces tal vez hemos sido desautorizados. Mamás, mujeres, ¿no? Hagamos silencio, déjennos hacer esa labor, aunque nos equivoquemos. Vamos a la perfección, voy a la perfección, me cuesta, pero ay, qué lindo es poderamente tener que armonía, estar juntos, verlo como prioridad. La vida de Ezequías, este hombre, sí, dijo, he hecho lo que ha sido agradable a tus ojos. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Bueno, prioridad en el hogar, prioridad en los recursos, prioridad en lo que es la familia. Otra cosa también que notaba es prioridad también en lo que es el matrimonio. Nosotros debemos cultivar aquellos que somos esposos, no es una reunión de matrimonio, pero qué importante es priorizar, ¿no es cierto?, nuestro matrimonio, cultivarlo, escucharla, ¿sí? Salir juntos, una salida de novio. ¿Cómo me encantaría tener tal vez a mi mamá cerca? No la tengo para poder darle un poco a los chicos, ¿no? En ese sentido. O de repente a abuela, estuvimos a punto de tal vez de traerla, pero no puede porque tiene que comedor. Ella es auxiliar y no puede venir. Pero qué importante cultivar lo que es el matrimonio. Charlar, compartir, dialogar, hablar. Si no lo hacemos, el enemigo va a hacer lo suyo en ese sentido. Qué importante es buscar al Señor. Regresemos al punto número 1. Tal vez debemos, ¿qué? Mirar la pared. ¿Se acuerdan lo que hizo Ezequías? Miró la pared y empezó, ¿qué? A orar. Empezó a abrir su corazón. Empezó a quebrantarse. Empezó a poderamente desnudar su corazón. Y ahí Dios escuchó ese corazón quebrantado. A veces Dios quiere rompernos, ¿no? Quebrantarnos. ¿Para qué? Para poder causar una reacción en nuestra vida. Y cuando la consigue y mi corazón está sensible, Dios consiguió mi corazón. Y cuando consigue el corazón tuyo y mío, consigue la atención, ahí Dios hace lo extraordinario. Otra cosa también que notaba era, primero Dios en el ministerio. ¿Se acuerda el Señor Jesucristo en la invitación de los 5.000? Ahí en Mateo 14, versículo 16, el Señor le dijo una palabrita a los discípulos. Claro, porque los discípulos fueron con queja, ¿no? Y dice, bueno, muchachos, estamos acá, hay un montón de multitudes, y empezó a quejarse de que los discípulos estaban recansados, habían escuchado la palabra de Dios, el Señor estaba exhausto, y el Señor dice, Señor, mándalos a sus casas. Y el Señor, en pocas palabras, le dijo,
denle ustedes de comer. ¡Oh, qué desafío, ¿no? Y ahí sacó Felipe la calculadora y no daban los números y Señor, no llegamos y que esto y que aquello. Prioridad en el ministerio, ¿qué son? Las personas. Y eso es lo llamativo del Señor Jesucristo en la alimentación de los 5.000. Eso es lo que me encanta. No suplió solamente lo espiritual, sino suplió ¿qué? Lo estomacal, en cierta manera, ¿no? Cuando hacía ministerio con niños, hace muchos años atrás, algo realmente que uno iba y uno veía en sí. Y uno fue, primero, antes de ser protagonista del milagro, uno fue testigo ocular, y era un niño. Y iba y ¿sabe cómo sonaba el estómago? Había hambre, ¿no? Pero siempre en esas horitas felices, siempre lo que había era mate cocido con leche, mermelada con pan. Dios suplía también, suplió lo mismo. Biblia, pero también ¿qué? Comida. Denle ustedes. El ministerio nunca es solamente para cumplir solamente. El ministerio son las personas. Al fin y al cabo somos el resultado de ese ministerio, de que alguien nos vio y nos suplió no tan solo lo emocional, tal vez en alguna posibilidad económico, pero también en lo espiritual. Y eso es lo que me encanta del Señor Jesucristo. Denle ustedes de comer. Le delegó esa responsabilidad. ¿Cuántas canastas había en la alimentación de 5.000? 12. Quería realmente que cada uno sea parte de una forma visible de ver el milagro y ver como prioridad. A mí las personas me importa, el Señor le dijo en forma figurada. Entonces a esa persona le voy a suplir la palabra, pero también la provisión. Ahora, qué importante es ver esa forma, ¿no? En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, hay algo realmente que me llama la atención en cuanto a lo que es el ministerio. ¿Qué aprobación debo buscar yo? La aprobación más grande cuando hago ministerio, cuando hago la obra de Dios, cuando el Señor se digna de utilizarme, porque es un privilegio tremendo que el Señor me da. 1 Tesalonicenses, capítulo, ahí lo encuentro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios, sino que según fuimos aprobados por Dios para que no se confiese, dice, para que nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Cuando hacemos ministerio vamos a ser probados por Dios, pero a su vez también el Señor algo realmente que nos da, nos confía algo de saber que lo vamos a hacer. Con un corazón agradecido buscando la provisión de Dios más que la aprobación del hombre. Y esa es la motivación correcta a la cual yo debo hacer y el Señor me da para hacer. Ahora, qué importante es en el ministerio, la prioridad siempre son las personas. No son los programas, ¿sí? No son las propiedades, sino que son las personas. Y es una frase que el director cuando estaba en el instituto la hacía. ¿Las propiedades valen más que las personas? No. ¿Sí? Uno puede ver que siempre las personas son más valiosas de las propiedades mismas. Ahora, qué importante es poder nosotros tener una perspectiva correcta. Veamos a las personas como el Señor las ve, con necesidad de corazón internamente y después el cambio que a través de la palabra de Dios, una forma externa, Dios lo ordene de una forma extraordinaria. Qué hermoso poder ver el ministerio de esa forma, de saber que la aprobación más grande que yo debo tener es la aprobación de Dios. Primero, si primero es Dios, entonces entender que estamos al servicio de los hermanos. También, otro versículo que me llama la atención es, ¿se acuerdan del devocional de ayer? Romanos, la lista enorme que el apóstol Pablo hace. ¿Se acuerda nombre, apellido, nombres, cada uno, y también cualidades? Algo realmente que me llamaba la atención cuando también hacía ministerio, siempre nos motivaban y nos decían, sé persona de memoria, recordá a las personas. Qué importante, cuando uno era niño, cuando te decían el nombre, ¿sabés qué llama la atención a eso? Al niño que realmente se acordó de mí, ¿sí? Y junto a Andrea hoy, cuando estábamos ahí en la reunión de la escuelita bíblica, qué importante es recordar el nombre. Pregunta general, ¿no? ¿Sabemos el nombre de todos los hermanos acá? Bueno, entonces anotemos todo y, ¿no es cierto?, sepamos el nombre de cada uno. Pero no tan solo saber el nombre, sino también saber de la persona. Interesarnos, ¿sí? Cuando uno no se acuerda el nombre, obvio que mucho interés no va a haber.
Algo realmente que llamaba la atención a los alumnos. Todos los lunes me tocaba hacer listas de los alumnos cuando era en el ministerio, de los hombres más que nada. Eran como 210. Entonces era el nombre, cada uno venía y me memorizaba el nombre de cada uno. Bueno, era algo reiterado, ¿no? Pero eran 200 y algo. Entonces, ¿cómo andás, Juan, Pedro, Roberto? Pero qué importante es recordarnos, ¿cierto? Y verlo como prioridad. Un detalle solamente, pero recordar el nombre de cada una de las personas. Y cuando uno cuando pregunta a las personas por el nombre en sí, está el otro desafío. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Te está haciendo faltar algo? ¿Estás pasando por alguna dificultad? ¿Algún detalle? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tu tiempo con el Señor? Bueno, esas son preguntas muy incómodas, ¿no? Que algunos, muy pocos, nos atrevemos a compartir, pero te animo y me animo. Y les animo a que me pregunten a mí también, porque no soy un robot, soy una persona que también tengo necesidad. Soy una persona a la cual también necesito que, aparte de orar, a su vez también preguntarnos, pero verlo como prioridad. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16 me encanta. Nombre y cualidad, nombre y cualidad, nombre y cualidad. Y se detiene, y son como 22 personas la salutación de Romanos 16. Qué tremendo poder realmente conocernos. Pero conocernos de una forma interna, pero también externa. Bien, otras cosas nomás, ya como el tiempo pasó, se lo nombro nomás. Cuando veo a Dios como prioridad, también Dios en cuanto a lo que es la salvación. El versículo de ahí mismo, ahí en Isaías capítulo 38, versículo 17, dice así la palabra de Dios. Isaías 38, 17. Y aquí amargura grande me sobrevino, en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Qué persona sobre nuestra vida echó el pecado en sus espaldas? El Señor Jesucristo. Ahora, ¿prioridad qué? Prioridad es la salvación. La salvación de las personas, ¿sí? Y es para todos. Y algo que me encanta que está pasando últimamente es, ¿sí? Una persona colocando en el grupo de la iglesia. Salimos a las 4, los esperamos y si no, oren. Pero no te quedes solamente con el emoji de... Tenemos que tener la oportunidad, si tenés el tiempito, te animo y me animo a poder salir y compartir a este mundo. ¿Sabes que cuando uno comparte el Evangelio, reafirma, aparte de ser hijo de Dios, pero a su vez también reafirma de saber que soy un hijo de Dios, soy un representante de Dios, soy un embajador? La gente tiene que saber y verlo realmente como Dios lo ve, como prioridad. Es más, Dios dice en su palabra, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el deseo de Dios que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Y a quién Dios va a utilizar? A vos y a mí. Qué importante es realmente el saber que lo debo ver como prioridad. Si Dios es prioridad en mi vida, debo realmente predicar el Evangelio. Debo hablar de Cristo. ¿Sí? Y ahí otra de las cosas, por último nomás, cuarta ordenanza, el versículo ahí en Isaías 38, versículo 38, dice el versículo 3. Y dijo: Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y me quedo con esa palabra, íntegro corazón. Cuando uno tiene una vida ordenada y llega a Dios, una vida desordenada, como hablábamos, se experimenta la presencia de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios está presente todos los días. En tercer lugar, ve a Dios como prioridad. Y en cuarto lugar, el desafío más grande que tenemos en un mundo impuro, vive una vida de pureza. ¿Sí? Una vida de impureza. Y el desafío como hijo de Dios es vivir una vida ¿qué? De integridad. Una vida de pureza. Como dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice algo realmente que podemos ver y preguntar. Tenemos batalla en nuestra mente, corazón y alma, todos los días. Y algo realmente que tenemos que tener presente siempre es la palabra de Dios. Tu mente y mi mente batalla todos los días. Por eso tengo que agarrar el Salmo 119, versículo 9 al 16, y leer versículo por versículo lo que hace la palabra de Dios para contrarrestar los argumentos que vienen y los dardos que vienen a nuestra mente y corazón constante. Ahora, una de las cosas realmente que podemos ver en nuestra vida es que muchas veces si no hacemos, fíjense cómo el orden que tiene estas ordenanzas. Si nosotros no
habilitamos en nuestra vida, no desafiamos a estos ingredientes en cuanto a vivir una vida ordenada, algo que va a suceder en primer lugar, no vamos a vivir una vida pura. En tercer lugar, estoy nombrando los puntos, ¿no? No voy a vivir a Dios en una forma preeminente y a Dios en primer lugar. En segundo lugar, voy a vivir una vida apática a la palabra y no la voy a abrir. En primer lugar, la presencia de Dios no la voy a experimentar. Por lo tanto, voy a llegar a la conclusión de ser una persona, dice, congelada. No hay cristianismo sin iglesia, porque realmente algo que tiene que ver en nuestra vida, una de las cosas que tiene que suceder es que nosotros no debemos ser freezer en este mundo, sino al contrario, debemos ser personas realmente que hiervan por la causa del Señor, para poder vivir en un mundo que tanto realmente no le busca. Si yo no leo, yo no oro, yo no congrego, no memorizo, no amo a Dios, no sirvo, no predico, no experimento a Dios, como resultado mi corazón va a ser un fracaso. Que la palabra de Dios en nuestra vida sea constantemente, de poderamente colocar a Dios como el preeminente en nuestra vida y que nuestra vida constantemente sea la que vaya cautivando nuestro corazón, para que nuestra vida no sea contaminada a este mundo que constantemente nos viene con toda la artillería pesada. Busquemos la presencia de Dios todos los días, busquemos la palabra de Dios todos los días, veamos a Dios como preeminente y también en cuarto lugar, como hablábamos, tratemos de vivir una vida pura y agradable a Dios, la cual, como dice su palabra, sin la cual nadie verá a Dios, para vivir una vida en santidad. ¿Es un desafío? Es un desafío. Por eso nos lleva a orar unos por otros. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta linda oportunidad de poder llegar adelante de su presencia. Gracias a Dios porque anima nuestro corazón constantemente. Señor, hemos llegado a ti de una forma desordenada, pero gracias a Dios porque tenemos el manual, la cual anima nuestro corazón y nuestra vida para poder vivir una vida ordenada. Ayúdanos a poder impactar este mundo a través de estas 4 ordenanzas en nuestra vida y que podamos glorificarte a través de tu santa palabra, tiempo de oración, tenerte a ti como preeminente y constantemente vivir una vida de pureza. Que podamos ser una iglesia sin mancha ni arruga, una novia de Cristo preparándonos para esa venida de ese novio, que podamos encontrarnos en una vida santa y vivir una vida de victoria todos los días. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que no están. Gracias te damos por todo y por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.